Damos comienzo al TP2 y con ello a silogismo categóricos y diagramas de Venn. En las clases anteriores vimos que un razonamiento o un argumento deductivo era aquel en el cual teníamos una conclusión que era inferida, apoyada, por medio de premisas que podían ser como mínimo una y de ahí un número, 2, 3, 4, la cantidad de premisas que tenga ese razonamiento. En el silogismo, la cantidad de premisas se va a restringir. Entonces tenemos que un silogismo es un argumento deductivo en el cual se infiere una conclusión a partir de dos premisas, ni más ni menos que dos premisas. El argumento deductivo está conformado, entonces, este silogismo categórico está conformado por tres preposiciones que se llaman preposiciones categóricas. Estas preposiciones categóricas me van a indicar una relación entre clases. Las clases son una colección de objetos que tienen alguna propiedad o característica en común y las clases las vamos a representar por medio de distintos círculos, como vamos a ver más adelante. Y las preposiciones categóricas me van a expresar entonces cómo se relacionan distintas clases, cómo se relacionan dos clases o tres clases que tienen propiedades o características en común o que no tienen ninguna propiedad en común. Estas proposiciones categóricas son cuatro y las cuatro proposiciones categóricas me van a indicar cómo se relacionan las clases. Tenemos cuatro cuantificadores que son todo, que es universal afirmativa, todo es SP, ningún, universal negativa, ningún es SP, algún, particular afirmativa, algún es SP, y algún no, particular negativa, algún S no SP. Estos cuantificadores, todo, ningún, algún, algunos no, me va a indicar cómo se relacionan las clases. Entonces, esa relación entre clases que me indica el cuantificador puede ser de inclusión o de exclusión. El cuantificador todo me va a indicar que la clase S está incluida en la clase P. Y el algún me va a indicar que la clase S está parcialmente incluida en la clase P. Ahora, ningún me indica que la clase S está excluida de la clase P y algún no me indica que la clase S está parcialmente excluida de la clase P. Entonces tenemos dos cuantificadores que me indican una relación de inclusión y dos cuantificadores que me indican una relación de exclusión. Luego también, importante, recuerden los modos, que son estas letras que están aquí al costado, que es una referencia abreviada de cada cuantificador. El A me indicaba el todo, E ningún, I algún o algún no. Estas relaciones entre clases se indicaban por medio de círculos. Entonces tenemos, por ejemplo, la clase S, que es un círculo y tiene que estar siempre rotulado. La clase S puede estar vacía, quiere decir S igual 0, quiere decir que no tiene elementos, y lo indicamos con un sombreado. O S diferente de 0, quiere decir que no está vacía, donde podemos encontrar al menos un elemento o que esté completamente lleno. Cuando trabajamos con más de una clase, tenemos que ubicarlos en intersección. Entonces tenemos aquí la clase de S y la clase de P en intersección. Cuando trabajamos con más de una clase que se colocan en intersección, se me habilitan varios sectores para poder trabajar. Tenemos el sector de afuera, es el complemento de S y P. Quiere decir que acá, en todo acá afuera, no hay ningún elemento ni de S ni de P. El círculo de S, la clase de S, al estar en intersección con P, se divide en dos sectores. Tenemos este,
sector, que es el sector de S en intersección con el complemento de P. ¿Qué quiere decir? Que en este sector hay solamente elementos de S, pero no hay ningún elemento de P. Lo mismo sucede en la clase de P. En este sector, en donde tenemos a P en intersección con el complemento de S. Acá hay solamente elementos de P, pero ninguno de S. Y luego, el sector del medio, que es la intersección entre ambas clases, se encuentra tanto elementos de S como elementos de P. Entonces, estos sectores son importantes a tenerlos en cuenta a la hora de trabajar con los diagramas, ya que nos van a indicar bien en dónde debemos o sombrear o poner cruces. Este es un cuadrito que tienen en la guía, que me parece muy importante que lo tengan completo. Entonces tenemos preposición A, es decir, todo. Todo ese es P, lo vamos a diagramar sombreando el sector de S complemento de P. Es decir, sombreando esta parte donde se encuentra solamente S, pero no P. ¿Por qué? Porque me está diciendo que toda la clase de S está en intersección con P. Está incluida en P. Todo S está incluido en P. Entonces, si todo S está incluido en P, solamente hay elementos de S en este sector, en la que está incluida en P. En el sector en donde no está incluido P, donde está el complemento de P, me está indicando esa proposición que la debo marcar en vacío. Luego tenemos que ningún S me está excluyendo ambas clases. Por lo tanto, se sombreaba la intersección entre S y P. La tengo que marcar en vacío, no comparten ninguna propiedad en común. Algún SP también me indica inclusión, por lo tanto, me está indicando que al menos un elemento de S está en inclusión con P. Por lo tanto, ponemos la cruz en la intersección. Y algún S no es P, me marca exclusión. Por lo tanto, me dice que al menos un elemento de S no se encuentra en intersección con P, está excluida. Por lo tanto, debemos poner la cruz solamente en la sección de ese complemento de P. El cuadrado de oposición es una manera útil, resumida, en donde tenemos los cuatro diagramas con sus proposiciones y sus modos. Tenemos estos ejes son los divisorios, en donde me divide el eje azul, me divide por cantidad, porque tenemos arriba los universales y abajo los particulares. Y el verde es el eje divisorio por calidad. Tenemos los positivos y los negativos. Cada uno con su diagrama y con su modo. Bien, ahora, silogismo, como dijimos al principio, es un argumento conformado por tres proposiciones categóricas en donde tenemos dos premisas que se ubican en la parte superior y la conclusión en la parte inferior con una línea que me divide premisas de conclusión. Bien, este silogismo tenemos que saber si es válido o inválido. Pero por medio de la verdad o falsedad de sus proposiciones, nos va a costar mucho saber si es válido o inválido. Porque si recuerdan el cuadrito que vimos en la clase pasada, el último cuadro del TP1, sobre la relación entre la verdad y la validez, vimos que hay tres combinaciones posibles donde un razonamiento puede ser tanto válido como inválido. Entonces, si analizamos este silogismo por medio de la verdad o falsedad de sus proposiciones, se nos va a hacer una tarea larga identificar su validez o invalidez. ¿Por qué? Porque las tres proposiciones son verdaderas. Tenemos, los mamíferos tienen pulmones, verdadero. Todas las ballenas son mamíferos, verdadero.
todas las ballenas tienen pulmones, verdadero. Entonces, estas combinaciones, donde sus premisas y conclusión son verdaderas, estructuralmente, el razonamiento puede ser tanto válido como inválido. Por lo tanto, necesitamos un método rápido que nos ayude a decidir independientemente de la verdad de sus proposiciones. Para ese método debemos hallar primero la forma lógica. La forma lógica era encontrar el esqueleto de ese razonamiento. Para un silogismo categórico, recuerden que esa forma lógica se hacía reemplazando la parte informativa por las letras S, P y M, dejando los cuantificadores y el verbo. Este reemplazo de la parte informativa primero se comienza desde la conclusión y la información que ocupa el lugar del sujeto se reemplaza por S, la información que ocupa el lugar de predicado reemplaza por P. Luego que tenemos a S y P reemplazados, vamos a las premisas y reemplazamos al igual concepto por igual letra. Ballenas por S, pulmones por P. Y fíjense que me quedó mamífero. Ese concepto que se repite en las premisas y no en la conclusión se llama término medio. Esto nos quedó conformado ya el diccionario. Por pulmones, S ballenas, M mamíferos. También recuerden que en los silogismos categóricos tenemos una disposición predeterminada para ubicar las premisas. P, que es el predicado de la conclusión, se llama término mayor. S, que es el sujeto, se llama se llama término menor, y el término medio. La premisa que contiene el predicado de la conclusión se va a llamar premisa mayor. La premisa que contiene el sujeto de la conclusión se va a llamar premisa menor. Aquí donde dice premisa va a término. Y luego tenemos el término medio. Está bueno respetar esta disposición predeterminada de la ubicación de las premisas en los silogismos categóricos. Bien. Entonces tenemos la proposición categórica de manera general se conforma por cuantificador, el sujeto, el verbo, el predicado. Nos queda entonces. Primera premisa, todo M es P. Segunda premisa, todo S es M. Conclusión, todo S es P. Fíjense que acá M, en la primera premisa, ocupa el lugar del sujeto y P el lugar del predicado. En la segunda premisa, S ocupa el lugar del sujeto y M el lugar del predicado. Esta disposición se llama la forma estándar en la cual se expresa la forma lógica de un silogismo categórico. Luego, otra cosa a tener en cuenta es el tema de las figuras, que es la ubicación del término medio. Podría estar dispuesta de 4 maneras distintas, lo cual me da 4 figuras distintas según su ubicación del término medio. En nuestro ejemplo es una figura 1, donde en la primera premisa, como dijimos, el término medio ocupa el lugar del sujeto y en la segunda premisa el lugar del predicado. La segunda figura es cuando en ambas premisas el término medio ocupa el lugar del predicado. En la tercera figura, el término medio ocupa en ambas premisas el lugar del sujeto. Y en la cuarta figura es la inversa de la primera. En la primera premisa, el término medio ocupa el lugar del predicado y en la segunda el lugar del sujeto. Entonces, independientemente de qué término ocupe el lugar del sujeto y del predicado, la proposición categórica va a estar siempre conformada con estos 4 sectores: el cuantificador, algo en el lugar del sujeto, el verbo y algo en el lugar del predicado.
En nuestro ejemplo, entonces, la forma lógica que se expresa de manera completa indicando el modo y la figura, tenemos modo A y figura 1. ¿Por qué modo A? Porque tenemos, vamos para atrás, y llego, acá, tenemos que todo, el cuantificador todo, se abrevia con la letra A, que me indica su modo. Entonces, volvemos a donde estábamos. Tenemos primera premisa, todo, la primera A. Segunda premisa, todo. Segunda A. Conclusión, todo. Tercera A. Es decir, vamos en este orden, de izquierda a derecha. Y figura 1. Para diagramar el ejemplo de todo M es P, todo S es M, todo S es P, podemos hacerlo de la siguiente manera. Primero, podemos representar cada una de las proposiciones que contiene dos clases, porque contiene dos letras, y luego volcarlo en el diagrama general que va a tener 3 círculos, uno para cada letra, es decir, va a tener 3 clases, SPM. Para empezar a diagramar cada una de las proposiciones de este silogismo, tenemos que tener en cuenta cómo se diagrama, cómo se representa la inclusión o la exclusión entre clases según el cuantificador que tengamos. En este caso tenemos el todo, por lo tanto, nos va a quedar, vamos a trabajar con esta manera de diagramar. ¿Sí? Entonces tenemos todo M es P, nos va a quedar sombreado toda la parte de M que no está en intersección con P, porque lo que nos dice la premisa es que todo M está incluido en P. Entonces debemos marcar como vacío la parte de M que no está en intersección con P. Todo S es M, nos queda igual, ya que tenemos que indicar que toda la parte de S que no está en intersección con M se encuentra vacío y dejamos solamente la parte de S que sí está en intersección con M, y la conclusión me debe quedar de esta misma manera. Para diagramarlo tenemos que tener en claro, tenemos que tener presente que lo que se diagrama son las premisas. Luego de diagramar las premisas, debemos analizar, según lo que nos quedó, si la conclusión quedó representada o no quedó representada. Si la conclusión queda representada luego de diagramar las dos premisas, el silogismo es válido. Ahora, si no nos queda representada, es inválido. Vamos a ver cómo nos quedaría. Tenemos que dibujar 3 círculos en intersección, uno por cada clase, el círculo de la clase de S, el círculo de la clase de P y el círculo de la clase de M. Empezamos con la primera premisa. Todo M es P. Esto mismo que representamos tenemos que volcarlo en este diagrama general. Entonces tenemos que observar solamente el círculo de M y el círculo de P. Nos queda de esta manera representado, ¿no? Solamente se sombreó la parte de M que no está en intersección con P. Segundo paso, tenemos que diagramar la segunda premisa, todo es SM. Tenemos que observar y concentrarnos en el círculo que nos representa la clase de S y el de M. Esto mismo lo trasladamos acá. Nos queda así. Quedó sombreada toda la parte de S que no está en intersección con M. Ahora, diagramadas ambas premisas, debemos preguntarnos, ¿el silogismo quedó válido o quedó inválido? ¿Nos quedó representada la conclusión? Y la respuesta es que sí. La conclusión nos indica que todo es P, o sea que para que sea válido,
toda la parte de S que no está en intersección con P debe estar sombreada. Y debe quedarnos sin sombrear una parte de S que esté en intersección con P. La intersección de S y P es toda esta parte que estoy marcando con el mouse. Ahora bien, parte de esta intersección quedó sombreada, o sea que no la podemos considerar, porque significa que está vacío. Pero este pedacito sí nos quedó sin sombrear. Y este pedacito que nos quedó sin sombrear de S está incluido en P. Por lo tanto, es válido. Vemos otro. Algunas personas mediocres no son de fiar, ningún político es de fiar, algunos políticos son personas mediocres. Primero, comenzamos por el reemplazo. Primero, en la conclusión. Políticos S, personas mediocres P. Vamos a las premisas y reemplazamos a igual concepto, misma letra, y nos queda como término medio fiar. Nos queda, vamos a armar la forma lógica y nos queda. Algún P no es M, algún S, perdón, ningún S es M, algún S es P. Tenemos modo O de algún no, E de ningún, I de algún. Y figura 2, porque tenemos el término medio en ambas premisas como predicado. Bien. ¿Cómo tendríamos que representar cada una de las proposiciones? Algún M no es P, me quedaría la cruz en la parte de M, complemento, perdón, en la parte de P, complemento de M, es decir, en el sector de P, fuera de la intersección con M. Ningún S es M, hay que sombrear la intersección de S con M. Estas son las premisas, lo que vamos a representar en el diagrama de Venn de 3 clases. Y la conclusión me tendría que quedar de esta manera. Según ese debe representar con una cruz la intersección entre S y P. Bien, entonces primero vamos a representar la premisa universal. Recuerden que cuando teníamos una premisa particular, que son algún no y algún, y una premisa universal, que son las de ningún y todos, primero se diagrama la universal y luego se diagrama la particular. No importa que la universal es primera o segunda. Si tenemos premisa universal y premisa particular, comenzamos por la universal. Bien, ponemos el diagrama de Venn de 3 círculos, de 3 clases. Entonces, primero tenemos que hacer la segunda premisa, la de ningún SSM. Tenemos que concentrarnos en clase de M y clase de S. Y tenemos que sombrear la intersección entre S y M, es decir, esta parte. Me quedó sombreada. Bien. Ahora sí tenemos que representar la primera premisa, algún P no es M. Fíjense que tenemos que ubicar en nuestro diagrama una cruz en el sector de P fuera de la intersección con M. En nuestro círculo, en nuestro diagrama general tenemos la clase de P que está fuera de la intersección con M, es la media luna esta de P, ¿no? Entonces tenemos que poner la cruz en algún sector de P, fuera de la intersección con M. Pero ¿qué pasa? Tenemos 2 sectores en P, producto de que por parte de la clase de P pasa S. Entonces tenemos, en este sector, en donde tengo el mouse, es el sector de P complemento de S y M. Es decir, ese sector de P que no hay elementos ni de S ni de M. Luego tenemos este otro sector donde es el sector de S y P complemento de M. Es decir, en este sector hay elementos de P, elementos de S, pero no hay elementos de M. La premisa, algún P no es M,
no nos dice en cuál de los dos sectores poner la cruz. No nos dice, pongan la cruz en el sector de P, complemento de S y M, o pongan la cruz en el sector de SP, complemento de M. Como no nos dice si poner la cruz en este sector o en este, nosotros no podemos tomar esa decisión, ya que si ponemos la cruz aquí o aquí, estamos sobrecargando de información a la premisa, información que no nos da. Entonces debemos poner la cruz arriba de la línea, ¿no? Para indicar que no estamos tomando ninguna decisión ni sobrecargando la premisa con información. Luego que representamos las dos premisas, tenemos que ver si la conclusión se diagramó. Me tendría que haber quedado, para que sea válido, una cruz en la intersección entre S y P. Vamos a nuestro diagrama y vemos que no hay una cruz en la intersección entre S y P, porque esta cruz no está plenamente en la intersección, no está plenamente adentro de este sector, sino que tenemos un 50% de esa cruz en este sector. Para que sea válido, la cruz tiene que estar plenamente en el sector y no como está representado acá, arriba de la línea. Por lo tanto, es inválido.